la computación. O sea, el cómputo se hace en la computadora, ¿sí? Pero si tú le pones esa extensión de sensores, actuadores y una estructura mecánica, ya creaste un robot, ¿sí? Pero lo principal es administrar y resolver todo en estos algoritmos de inteligencia artificial. Y claro, se habla mucho de la inteligencia artificial, hay muchísimos algoritmos, ¿sí? De inteligencia artificial y hay muchísimos otros algoritmos también, que igual son tal vez un poco hermanas de la inteligencia artificial, como el control, por ejemplo, que el control se viene haciendo desde, desde principios de las máquinas iniciales, ¿no? De vapor, por ejemplo, o inclusive un poco antes. Pero bueno, entonces este es el abstract de la robótica móvil o de servicio o rovers o industriales inclusive, ¿sí? Pero debemos de estar diseñando con ese grado de, digamos, de cuidado, cuidando sobre todo la calidad. La calidad es sinónimo con la operación, o sea, debe de ser siempre, debe ser, estar operativo, o sea, debe estar funcional, ¿sí? No podemos decir, ah, no, es que ahorita ya no funciona, es que no, debe de ser funcional. O sea, por eso es que ya nuestros proyectos los debemos de pensar con esa metodología de trabajo, ¿sí? Bueno, ahorita se alteró porque me moví aquí estamos en Ubuntu. La metodología tiene que ver con eso, con procedimientos, procesos y normas, ¿sí? O sea, tenemos que llevar organizado ese trabajo. Claro, por ejemplo, en los centros de investigación, realmente el investigador lleva todo ese rol de generar esos procedimientos, esos procesos y ocupar las normas también, o la forma de trabajo, ¿no? Y es claro, necesitamos esa infraestructura, ¿sí? Aunque sea mínima, pero sí necesitamos una infraestructura. Como ya nos invitó aquí el doctor Pinto, ¿sí? Vamos a tomarle la palabra, vamos a ir todos a su laboratorio y vamos a ocupar todas las herramientas. Es que sí, parece, o sea, formar un laboratorio con tantas herramientas de trabajo, claro, desde prototipos funcionales, máquinas que nos permitan probar estos algoritmos que estamos desarrollando o probar nuevos materiales o hacer este tipo de investigación de frontera, pues sí, hay que aprovechar, ¿sí? Y de eso se trata. Perdón, así, estamos a 5 minutos. Entonces, nada más para ya cerrar aquí el tema. Entonces, la plataforma de desarrollo tiene que ver con estas dos grandes partes, la metodología y la infraestructura, ¿sí? Sí debemos de tener metodologías de trabajo y sobre todo normalizados, ¿sí? Si ustedes se van a la industria, en la industria todo está normalizado, ¿sí? Y si lo aprendes un poco antes de que llegues a la industria, pues vas a tener esa ventaja, ¿sí? Porque créanlo, lo primero que deben de aprender son las normas, ¿sí? Y ahí todo está normado, ¿ok? Meterse a una industria es porque vas a cambiar ese chip de que vas a tener, sí, una metodología de trabajo siguiendo normas, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Claro, en esta parte del desarrollo tecnológico, pues sí, necesitamos estos laboratorios, necesitamos estos equipos, estas herramientas,
esta infraestructura también de software, que sí, que nos dan todos estos frameworks, pero sí necesitamos todas estas capacidades, ¿ok? Y claro, cuando no las tenemos, pues nos asociamos con las que los tienen, ¿no? Y así, por ejemplo, nosotros estamos trabajando de forma muy cerca a la UAP, ahí está el centro de supercómputo, estamos trabajando, y aquí abrió las puertas el doctor, lo vamos a visitar. Y sí, o sea, es eso. Por eso también la idea de la escuela es hacer colaboraciones, es crecer su red, ¿sí? La red de cada uno de ustedes debe de identificar y saber quién es el investigador que está resolviendo tal cosa, ¿sí? Y ir anotando, tener eh, un repositorio de sus redes de colaboración y tener ubicado, ¿sí? Eso es parte también de la metodología de trabajo, tener bien ubicado esa información, ¿sí? Luego también la costumbre de nosotros es que cuando igual tenemos una máquina, empezamos a cargar información y luego no ordenamos la información, ¿sí? Y luego ya cuando tenemos muchísima información no sabemos ni por dónde, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, se cuida cuando uno sí tiene una metodología de trabajo, ¿ok? Y de hecho, por ejemplo, cuando se habla de paquetes, ¿qué es un paquete? Realmente es un repositorio, es una carpeta, ¿sí? O sea, desde ahí empieza ese concepto de cómo organizar tu proyecto. Por ejemplo, cuando estamos programando en un IDE de cualquier lenguaje, es claro, siempre abrimos un proyecto y ese proyecto es una estructura que nos va a organizar todos nuestros programas, ¿sí? Hay programas, por ejemplo, de uso de librerías y así. Prácticamente nos organiza todo, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprender, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo acá para que ahorita entremos en esta parte ya de la plataforma, comprender un poco la metodología de NASA, ¿sí? Que es la parte interesante que les voy a comentar, y luego las herramientas que ocupamos y la demostración de esas herramientas para que vean cómo se ocupa, ¿no? ¿Sale?
Eh, eh, ¿Qué metodología estamos utilizando nosotros? La metodología de NASA, ¿sí? Que se concentra en estas fases, de la prefase A, ¿sí? Hasta la fase F, que es el cierre, ¿ok? Y fíjense, en la prefase A, que justo vamos a entender cuáles son los objetivos principales de nuestro proyecto o cuál es la misión de nuestro proyecto. Y también ahí en la prefase A vamos a visualizar el concepto de operaciones. Recuerden siempre, si hacen esta práctica de visualizar todo lo que haría su robot y qué problemas tendría a la hora de ir solucionando cuando va desarrollando ese proceso por alcanzar la misión. O sea, qué problemas se puede, eh, qué problemas se pueden presentar a la hora de ir solucionando, ¿sí? Y lo vamos anotando. Claro, también como vimos en la gráfica, la idea es esquematizar esos procesos, ¿sí? Y también para allá va el modelo que estamos ocupando, que es el sistema de ingeniería basado en modelos, que no es más que representar de manera gráfica lo que quieres hacer. Por ejemplo, cuando tú empiezas a pensar, dices, voy a hacer un robot. Okay, ¿qué capacidades va a tener este robot? Bueno, este robot va a tener, por ejemplo, cuatro ruedas. Cuatro ruedas. O igual se puede abstraer un poco. El robot tiene tiene una parte base, tiene un tronco y tiene la parte de la interacción con las personas. En esta primera parte, de la parte base, ¿qué va a tener? Va a tener ruedas, va a tener piernas, ¿sí? Va a tener algunas extremidades como cuadrúpedos o algo. Entonces, es claro, pero todo eso sale respecto a lo que va a ser el robot y en dónde va a actuar el robot, ¿sí? Sobre qué tipo de piso, ¿sí? Sobre qué tipo de condición en el ambiente, ¿sí? Condiciones también del clima, ¿sí? O sea, todo su entorno, ¿sí? Te va, te va a llevar a elegir qué tipo de base vas a construir, ¿sí? Y hasta dónde va a llegar también tu base, ¿ok? Y entonces vas visualizando esa operación que podrías tener y cómo podrías resolver, ¿sí? En cada momento del ciclo de vida de tu proyecto. Y créanlo, cuando se genera, inclusive en esta primera parte también, se pueden utilizar simuladores para empezar a entender cómo podría ser tu prototipo, cómo podría funcionar tu prototipo. ¿Ok? Y así vas entendiendo también si es alcanzable esa misión que estás proponiendo. O una de dos, o vas a construir nueva tecnología o todavía está en esa parte básica de la investigación, de la ciencia básica. ¿Ok? Que todavía hay que resolver varias cosas y entonces no vas a tener un producto totalmente funcional en el ambiente que tú quieres que funcione. ¿Sí? Recuerden, los niveles de preparación tecnológica o la madurez tecnológica se mide por eso. Muchos de los proyectos en las instituciones luego llegan a un nivel 4 de la preparación tecnológica, que básicamente es sí tener un prototipo funcional en el laboratorio, pero sacarlo de ahí y empezarlo a llevar en el escenario real ya es totalmente diferente, ¿sí?
¿Por qué? Porque es claro, cuando lo tenemos en el laboratorio, construimos escenarios de laboratorio ad hoc, como va a actuar, pero sí, llevarlo a un escenario real ya es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, sí, en las competencias del torneo se crean escenarios un poco, por ejemplo, sí, hay escenarios de arena, hay escenarios donde tiene que escalar, hay escenarios un poco diferentes y sí, ahí nos sirve también para probar nuestros sistemas, pero todavía estamos en esos niveles básicos de la preparación tecnológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo subimos cuando sí, ya empezamos a emular los sistemas? Emular es, pasamos de la simulación o de los prototipos de laboratorio a tener ya escenarios un poco más reales, ¿ok? Claro, si ustedes en esta parte también se dan los requerimientos del sistema. Es claro, cuando entendemos qué es lo que queremos hacer, o sea, si quiero un robot que explore y encuentre en el terreno si puede haber agua o no, ¿no? Esa es la misión de mi robot. Ahora, ¿qué requiero para resolverlo? Entonces, también se empieza a dar los requerimientos, le llamamos de primer nivel, que serían los objetivos principales del robot, ¿sí? Entonces, esos requerimientos también nos van a abrir más requerimientos, de tal forma que lleguemos como un árbol que vamos pensando qué necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, sí, necesito un brazo, ok. ¿Cuántos motores? Ah, necesito 6 motores. Ah, ok. ¿De qué tipo? Ah, de este tipo. ¿Con qué torque? De tal forma que te lleve esos requerimientos a que en la hoja de ese árbol tengas ya el elemento final. Si lo tienes, la siguiente fase es el que exista toda esa tecnología, ¿sí? Para construir lo que requieres, ¿ok? Y cómo lo vas a tener, ¿ok? Y ya en esta primera, Porque 141. digamos, en la fase B, que se da el diseño preliminar, si tú tienes todos tus componentes, fíjense, de todo ese árbol de requerimientos, todos los componentes ya están claros, hasta el tornillo que vas a utilizar. Entonces, lo que sigue es cómo pegas todos esos componentes y vas creando tu prototipo, pero ya lo tienes. Claro, ahí por eso, como el diseño es fundamental, tenemos un diseño preliminar, un diseño final. El diseño final es porque ya vamos a construir el prototipo y ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Porque no vamos a estar construyendo, o sea, se imaginan, es claro, si es un sistema muy robusto, o sea, en el sentido de que eh, vamos a construir algo que lo llevemos al espacio o algo que opere de forma segura en la industria, en condiciones muy extremas, y que digamos, ah, no, este prototipo ya no me convence, voy a hacer otro. O sea, todo el recurso que puedas gastar. Por eso es muy importante el diseño, ¿sí? Pero les digo, todo viene de los requerimientos. Cuando uno hace buenos requerimientos, o sea, entendiendo hasta llegar al elemento mínimo, sí, mínimo puede ser un motor, pero ya con todas las características que va, que va a hacer que funcione ese brazo para cargar el peso que queremos cargar. Y es claro, empieza el diseño preliminar y aquí en el diseño preliminar puse esta parte de simulación. ¿Por qué? Porque es claro, cuando estamos diseñando, también estamos simulando nuestro prototipo, ¿sí? Lo simulamos en estos ambientes como Gazebo, como Weebots, como Isaac de NVIDIA. O sea, hay muchos como el que puso aquí el profesor. O sea, hay muchos ambientes de simulación que nos pueden ayudar. Finalmente, los ambientes de simulación, pues son esos.
tratan de representar todas estas variables del entorno y de la mecánica propia del robot, ¿sí? Que podamos suponer que está interactuando con ese medio hasta cierto punto, con estas capacidades físicas, ¿no? Y sí, y aquí podemos ganar mucho de la configuración del diseño, pero también de administrar bien nuestros recursos, ¿sí? Digo, para cuando lleguemos a la fabricación, pues realmente estemos un poco seguros de qué es de cómo va a funcionar nuestro robot. Ya lo probamos en esos ambientes. Claro, también aquí, desde la prefase A, por cada requerimiento que se ponga, inclusive ahorita estamos hablando de requerimientos del material que va a estar, que vamos a diseñar a nuestro prototipo, pero hay requerimientos de las personas que vamos a conformar nuestro equipo de trabajo. O sea, yo requiero, sí, este proyecto requiere de 3 programadores de estas capacidades. O sea, que lleven esta metodología, por ejemplo, en B, del desarrollo de software, o que sepan utilizar el Git, que sepan utilizar Doxygen, que sepan utilizar todo también la metodología de trabajo de un ingeniero de software, ¿sí? Porque si no, sí, ¿cuál sería el riesgo? Mira, justo aquí hay jitomate, Casi queso, cada ponen mi requerimiento aguacate y mi lechuga. debemos de plantearnos un riesgo. ¿Cuál sería el Y riesgo si salsa. tengo ese No, tipo de está delicioso personal? esto, ¿no? Ah, pues lo tengo que capacitar, pero ¿cuánto tiempo? Entonces se va ampliando también los márgenes de tiempo, si es que vamos a preparar y si es que tenemos que entregar nuestro proyecto. Por ejemplo, ahorita aquí, si hay interesados en que van a participar en el Torneo Mexicano de Robótica, pues ya hay una fecha, ¿sí? De aquí a la primera semana de mayo, debemos de hacer todo nuestro plan de trabajo, ¿sí? Y en todo ese plan de trabajo, ¿sí? Si seguimos una metodología y empezamos con los requerimientos, también vamos a escribir bien los riesgos por cada requerimiento. Sí, mi equipo debe estar conformando mínimo de 4 personas, mínimo de 5, mínimo de 10, mínimo de 15, y todos van a tener una actividad, ¿ok? Y de ahí igual se pueden plantear los riesgos, ¿no? Y puede haber riesgos como por ejemplo, ¿Ya van de regreso? sí, necesito estos 3 motores muy profesionales, ¿no? Entonces, sí, los necesito pedir no acá, en el extranjero. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo es que lleguen a tiempo, porque luego el problema es que sí, luego los chinos luego te lo mandan por barco y el barco se tarda 3 meses y ya perdiste 3 meses, ¿no? Entonces, debes de anotar bien los riesgos para también determinar si es posible conseguir tu proyecto en ese plazo, ¿sí? Y parece nada, pero si tú lo vas haciendo, lo- claro, nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, ya estamos corriendo con querer terminar y sí, se atrasaron un montón de cosas y no habíamos también pensado cómo mitigar el riesgo. Porque una de las cosas que también hacemos aquí en los requerimientos y sacamos el riesgo es, ok, tienes el riesgo, ¿cómo lo vas a mitigar? Debes de pensar cómo resolverlo cuando si se presenta. Es claro, un riesgo es que no es de que se vaya a dar, sí tiene una alta probabilidad de que se presente o tiene una probabilidad de que se presente. Entonces vas bajando esa probabilidad con esa mitigación hasta que realmente digas, ok, este riesgo ya no. Pues sí, ya me llegaron los motores a tiempo y bueno, ya lo elimino, ¿no? Pero se debe de ocupar toda esta plantilla de requerimientos de riesgos. También, por ejemplo, NASA igual en su handbook de ingeniería de sistemas, con esta metodología,
inclusive en los anexos te dice cómo escribir un requerimiento y te pone ahí varios ejemplos de cómo debes de ser muy concretos, no debe ser ambiguo, ¿sí? No debes de decir, quiero ocupar buenos motores. Bueno, ¿qué es un buen motor, no? O sea, es muy ambiguo. Debe ser muy concreto. Quiero ocupar o requiero, o mi proyecto debe de tener un motor con este torque. Claro, si no sabes el torque, porque tal vez no lo has calculado con toda la estructura del robot, le pones un TBD, un to be defined, porque lo vas a definir cuando hagas el análisis de cuánto va a cargar realmente tu robot, ¿sí? Entonces, todas esas partes se van llenando y ya son documentos que se van llenando, ¿sí? Los requerimientos, los riesgos, eh, tú, todo tu equipo, la asignación de tareas, ¿sí? Y, y ya prácticamente aquí ya empiezan los equipos a funcionar. Sí, el equipo de mecánica, el equipo de electrónica, el equipo de software, o sea, todos ya empiezan con eso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver estas capacidades. Pero justo se da el diseño preliminar y entre el diseño preliminar y el diseño final, aquí lo que nos va a ayudar mucho es la simulación. Debemos de simular, ¿sí? Para que cuando fabriquemos, pues no consumamos tantos recursos, ¿sí? Y luego ya viene la parte del ensamble, de las pruebas. También un dato sumamente importante en No, estos proyectos, sobre todo de robótica. Las se ve pruebas pixelado lo de lejos. nos debe de ocupar el 60% del tiempo de ¿Con quién nuestro viene? proyecto, ¿Más ¿sí? solo? ¿Por qué? Eso es lo que hacemos al revés. Siempre estamos terminando y por aquí dijimos, ya está el prototipo y lo aventamos al ruedo, ¿no? Lo aventamos a que ya entre a la competencia, por decir algo, cuando no lo hemos probado. O sea, todas las capacidades que tiene el robot para poder resolver esa misión o ese objetivo. Y sí, como parte de de ese requerimiento también que pone NASA es un proyecto mínimo debemos de probarlo el 60%. Mientras tú lo pruebes más, te vas a dar cuenta que sí, que tienes que resolver ahí la mecánica porque se afloja un tornillo que te hace que la rueda luego ande bailando y si la rueda anda bailando, el cálculo de la odometría te va a salir mal, el láser luego de repente se va a estar moviendo, o sea, todo empieza a funcionar mal, ¿sí? Y por un elemento muy básico que es un desajuste ahí en la rueda, ¿ok? Entonces, sí hay forma de solucionarlo, o igual hay un desfase en la mecánica, bueno, tienes que también medir, calcular, sacar tu estimación y dices, ok, necesito meter este coeficiente del desgaste mecánico a mis ecuaciones para que más o menos cuando calcule la odometría me dé, me dé lo que yo quiero que me dé, ¿sí? Porque uno de los problemas de la odometría es que su error es acumulativo, ¿sí? Si no lo vamos resolviendo también con los demás sensores, ¿Del jardinero? pues infinitamente, ¿no? ¿Dónde fuiste? Entonces, eso también debemos de pararnos a Pensé que probar. había venido. ¿Sí? Ay, ya Y creció el créanlo, bebé. cuando nuestro sistema conseguimos probarlo Me voy a detenidamente, comer un cocol. desgastamos ese tiempo de nuestro proyecto. O sea, digamos, si nuestro proyecto son 5 meses, fíjense, mínimo 3 meses de prueba debemos de tener. ¿Sí? O sea, y ese es el reto. ¿Sí? En esos 3 meses, si ustedes lo prueban, van a tener la seguridad